bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella. Se refiere a que ambos caerán en la batalla del Armagedón. El Espíritu Santo puso esto aquí, que el falso profeta que había hecho las señales, me parece como que Satanás va a tratar a través del anticristo a derrotar al Señor por el falso profeta, obrando algunos milagros que tendrá tanto efecto como un helado en un día de verano. No mucho efecto. Entonces, adelante, Dave. Con las cuales había engañado a los que tomaron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Se refiere al arma principal de Satanás, que es el engaño. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Y así es el destino del anticristo y del falso profeta y de todos quienes están en pos de ellos. Tienen que ver eso cuidadosamente, damas y caballeros. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Esto es un infierno mismo, el infierno mismo. Lo horrible de esto va mucho más allá de la descripción, y aún así, la mayoría de la población del mundo, regresando al tiempo de Adán, cuando cuando solamente había dos personas en esta tierra y comenzaron a procrearse, pero la mayoría se ha ido al infierno. Y no me gusta decir eso. Yo no quiero decirlo. Me duele decirlo, pero sucede que es la verdad. La mayoría de gente hoy está engañada y se va al infierno. La gente no aceptará al Señor como su Salvador y ese es el problema, que no van a aceptar a Jesucristo. Dios es un término nebuloso que pueden usar sin ser marcados, pero usted menciona a Jesucristo. Eso crea animosidad. Y, pero a menos que la persona acepte a Jesucristo como su Salvador, cuando mueran se irán al infierno. Es una declaración muy fuerte, no me importa cuántas buenas obras usted trate de lograr o trate yo como yo traté de predicar el domingo en la mañana. La mayoría del mundo ha muerto perdido. Piensen esto. La mayoría de la gente en las iglesias, triste decir, ha muerto perdida. Gracias a Dios que no todos, pero no creo que estoy exagerando cuando digo que la mayoría que está en iglesias han muerto eternamente perdidos. La mayoría en iglesias no son salvos. Piensan que lo son. Dirían que lo son. ¿Por qué? Porque han sido bautizados en agua. Porque toman la Santa Cena. Porque dan cierta cantidad de dinero, etcétera, etcétera, etcétera. En el mundo de hoy, creo que ellos, como van a la iglesia una vez a la semana o ocasionalmente van a la iglesia, yo no creo que ni siquiera se conectan con las ordenanzas de de la iglesia más. Nosotros hacemos cosas religiosas, así que nos califica. Sí, Yo creo así que es. es tan simple como eso. Tenemos esa mentalidad de obras en vez de entender la necesidad de fe y arrepentimiento. Sí, Cornelio es un ejemplo perfecto. Así es. Él dio muchas limosnas a la gente que necesitaba su ayuda y la sinagoga ya en Cesarea. Él era devoto, Una vida de oración. él oraba cada día, piensen en eso. Y aún así no era salvo. Él no era salvo. A pesar, ahora Dios se ocupó de lo que él hizo, notó lo que él hizo, terminó bien para él, pero eso no lo salvó. Se requirió de que Pedro proclamara a Jesucristo y de lo que Jesús hizo en la cruz para poder afectar la salvación para Cornelio y cualquier otra persona, no importa quién sea, dónde esté, por qué esté o cómo sea. Uno tiene que aceptar a Jesucristo para poder ser salvo. Eso es algo que se tiene que hacer. No se trata de que, bueno, tal vez sí o lo que sea, no, 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 era un buen hombre o lo que pase. No, 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 lo siento. Usted tiene que aceptar a Jesucristo como Salvador. Usted tiene que verse a sí mismo como un pecador
y a Jesucristo como el Salvador. Y eso es algo que tiene que ser, si no, no podrá ser salvo. Y yo creo que esa es la razón del por qué muchos no quieren aceptar a Cristo. Quieren verlo, como dijo Loren hace un momento, sus buenas obras o lo que sea. No se trata tanto de las obras en muchos de los casos, sino que de aquellas cosas malas que no hacemos. O de que yo soy bueno más que aquel. Hay gente que dice, bueno, yo soy tan bueno como aquellos que van a la iglesia. Tal vez sí lo sea. Tal vez sí sea tan Así bueno es. como ellos o mejor, pero el ser bueno no lo salva a usted. Ayudarle a una anciana a cruzar la calle no lo salva a usted. Lo siento, pero no. Y ahí es donde la gente se enoja y dice, no, bueno, yo le ayudo a la gente a hacer cosas, yo corto el césped de viudas o de ancianitas, las ayudo a cruzar la calle o lo que sea, eso me hace bien. No, 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 eso no lo prepara usted para el cielo. Olvídelo. Pero ahí es donde está la mayoría del mundo, ¿o no? Creo que sí, y la mayoría de la gente niega la realidad del infierno, de que el infierno es un lugar real. Esa es otra idea, sí. Lo niegan y leí no hace mucho tiempo atrás un estudio entre los estudiantes o un sondeo entre los estudiantes de Instituto Bíblico si el infierno causa tormento, si era un lugar de tormento constante y casi la mitad de ellos que participaron no creían en ese tormento consciente, creían que tal vez usted se puede ir al infierno, pero eventualmente en el lago de fuego usted será iniquilado. Hay una doctrina que se llama la iniquilación, que eventualmente todos aquellos que son salvos vivirán por la eternidad y los demás serán simplemente eliminados en el lago de fuego, pero la Biblia no nos muestra eso, nos muestra un tormento donde usted va a estar consciente, donde cuando Jesús habló de esto, de que él habló más del infierno más que del cielo. ¿Habrá, habrá algún libro santo, entre comillas, que exponga lo que usted dice, que usted va a estar ahí para una eternidad y después servirá su sentencia y será el cielo después o aniquilado o lo que sea? Bueno, no estoy seguro en cuanto a las religiones, pero creo que sí hay algunas religiones mundiales donde creen de que tal vez si usted sirve una sentencia, una condena, y después de eso usted es libertado, es redimido, pero entre algunos cristianos o creen que todos van a ser salvos al final y redimidos. Reconciliación final, ¿verdad? Sí, o creen en el universalismo donde todos van a ser salvos sin importar lo que hagan, o creen en esa aniquilación de que si usted se va al infierno un periodo de tiempo y va a ser aniquilado Y ya sirvió su eventualmente, condena, sí. cuando usted sirva esa condena y va a dejar de existir. Pero nosotros le decimos a la gente, de acuerdo al registro bíblico, de que el infierno es un tormento que nunca va a terminar. Si usted rechaza a Cristo, ahí es donde usted terminará. Nosotros no podemos como criaturas. Yo he llevado a cabo muchos servicios fúnebres y en la casa fúnebre me llamaban cuando necesitaban a un pastor, y si yo no podía verificar de que la persona era cristiana, de que esa persona amaba al Señor, de que no existía ningún tipo de testimonio, no podía decir que se fueron para el cielo. Muchas Así veces es. queremos decir que la gente se fue para el cielo, no queremos pensar en que si nuestro papá, mamá, abuelo, abuela no eran cristianos, pero es una realidad fuerte que hay que llevar en el evangelismo mundial para que la gente conozca la verdad del evangelio, de que usted no tiene que irse a ese lugar, de que usted puede aceptar a Cristo, que puede ser libre de eso. Y no queremos ignorar esa gran salvación que Dios nos ha dado. Pero piensen en ese riesgo que la gente está tomando. Hermano Suagra, aún siento que el obstáculo más grande para ser salvo es la capacidad de ese individuo de verse como pecador a sí mismo. Creo que esa es la primera revelación que Dios tiene que llevarle a ese hombre, mujer, niño, niña. Quiero hacerle una pregunta. Cuando usted estuvo trabajando en el estado penal del estado durante varios años, Sí, ¿encontró eso con esos reos? yo creo que yo encontré lo que acabo de decir en cuanto a la humanidad en general. Nos vemos como gente buena,
no nos vemos como pecadores. Algunas de las cosas que usted y el doctor Watts han estado hablando son el problema, pero el asesoramiento equivocado de nosotros mismos es lo que evita que la gente vaya al cielo. Yo soy suficientemente bueno o etcétera, etcétera, pero en el libro de los Romanos, Pablo nos da lo mejor de la fe cristiana, de principio a fin. Los primeros 3 capítulos le señala a ambos, gentiles y judíos, que somos pecadores separados de Dios. La noche que yo fui salvo y llegué a esa realización de que yo estaba separado de Dios por causa de mi pecado. Yo había ido a la iglesia, yo había sido bautizado en agua, yo me había memorizado cientos de citas bíblicas, yo había atravesado ese proceso, pero no me veía verdaderamente como alguien que estaba en necesidad, y hasta que nos veamos como alguien que está necesitado, hasta que estemos convencidos. Bueno, el Espíritu Santo solamente es el que puede hacer eso con una persona. Correcto, así que tenemos que estar dispuestos a reconocer quiénes somos. Pablo, aún después de años de ser cristiano, se miró y dijo, yo soy carnal, nacido en pecado. No era lo equivocado, era lo correcto. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Siento en este momento que Dios está tratando con gente acerca de su alma y salvación. Es el cielo o el infierno, damas y caballeros, y el único escape, si le quiere llamar eso, es aceptar a Jesucristo. Usted se escapará del infierno y gracias a Dios por eso, aceptando a Jesucristo como su Salvador. Voy a hacer la oración de fe en este momento. Yo siento como que el Espíritu Santo está instruyéndome. Hace un momento lo hizo para poder hacerlo. Y quiero que ustedes oren conmigo y que crean lo que dicen. Y como dice Loren, véanse como pecadores necesitados de Dios y acepten a Jesucristo, el único que es la solución para el pecado y la única solución. Oremos, por favor, querido Padre Celestial, Querido Padre Celestial, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Me arrepiento de mis Me pecados, arrepiento de mis de la pecados, manera en que he vivido, la manera en que he de vivido, las cosas que he hecho. las cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname favor, perdóname y límpiame y límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi Con mi boca boca yo yo confieso confieso al Señor al Jesús. Señor Jesús. En mi En mi corazón corazón yo yo creo, creo, yo yo creo, creo, yo yo creo creo que Dios resucitó a que Dios Jesús resucitó a de entre Jesús los de entre muertos los y Él muertos y vive. Él vive. En este Y en momento este momento acepto a Jesucristo acepto a Jesucristo como el Salvador de mi como el alma Salvador de mi alma y lo hago y lo hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a la palabra de Y de acuerdo Dios, a la palabra de que no Dios, puede que no mentir, puede mentir, soy lavado, soy lavado, soy soy limpio, limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy yo soy salvo. salvo. Alabado Dios. Si ustedes creen lo que acaban de Alabado el decir, son Señor. salvos. Si ustedes creen lo que acaban de decir, la oración que acaba de hacer, usted es salvo, damas y caballeros. No es difícil ser salvo. Eso es lo que lo hace tan inútil que la gente muera sin Dios, porque es tan fácil ser salvo. Usted de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, eso es, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si usted cree lo que acaba de decir hace un momento, lo cual significa que cree en Jesucristo como el Salvador de su alma, entonces usted es salvo. Y, y dígale a alguien el día de hoy acerca de ello. Cuéntele a alguien que le ha dado su corazón a Cristo. Algunos se van a reír, algunos otros lo felicitarán, cualquiera que sea y que pase, no hay diferencia, eso le ayudará y le fortalecerá. No tiene que hacerlo para ser salvo, pero lo fortalecerá y le ayudará. Y alabado Dios por eso. Miren, este programa sale a todo el mundo, literalmente se transmite en todo el mundo. Y le damos gracias a Dios por ese privilegio. Y, y Jesucristo murió por aquellos en Malasia, en Sri Lanka,
tanto como Él murió por los Estados Unidos de América y el resto del mundo. Él no hace excepción de personas. Él fue a la cruz y se entregó como sacrificio por el pecado, para que pudiéramos ser salvos. Por eso es que Él vino. Por eso es que Él nació de la Virgen María. Por eso es que Él fue a la cruz, para que pudiéramos ser salvos. Piensen en eso. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? No soy nada. Sin embargo, Él me amó lo suficiente para ir a esa cruz, para que yo pudiera ser salvo, para que no tuviera que morir e ir al infierno para siempre jamás. Y gracias a Dios por la cruz de Jesucristo, por lo que Él hizo. Estamos muy felices de haberlos tenido con nosotros hoy. Y yo sí creo que han habido algunos que han hecho a Jesucristo el Salvador de su alma y el Señor de su vida en estos últimos momentos. Nos regocijamos con ustedes, me regocijo día y noche desde que encontré este camino estrecho y la mano de Dios y toda mi vida yo puedo ver. Y la razón por mi bendición, la bendición es esta, que el Consolador mora en mí. Alabado Dios. Los amamos, Dios los bendiga.